Estamos ante una época de cambio. La medicina está evolucionando hacia buscar la causa y no solo tratar los síntomas. Y se está volviendo viral el enfoque de la neurología funcional. Y hoy tenemos el gusto y el placer de entrevistar al creador de Neurología Funcional PDTR. ¿Qué tal? Muy buenos Buenas días. tardes. Para quien no te conozca, ¿quién es José Palomar? Bueno, primeramente voy a presentarme. Soy el doctor José Palomar Lever. Yo soy de México y yo empecé primeramente haciéndome médico en el ejército en México. Después hice ortopedia y traumatología. Después de eso sentía que me faltaban muchas cosas. Era bueno para la cirugía, pero en plan conservador sentía que había mucho todavía que cambiar. Entonces empecé a tomar otra serie de actualizaciones. Hice cirugía de columna. Después de eso hice kinesiología aplicada. Fui maestro internacional. Después de eso empecé a hacer neurología. Hice neurología en Estados Unidos y he tomado una maestría en psicología. He tomado una serie de estudios que han sido complementarios a mi forma de trabajar, a mi nueva creación. Entonces, debido a todos esos estudios, planteé hacer una nueva tecnología, una nueva forma de abordar a los pacientes. Lo que más me funcionó, o lo que más me inspiró, fueron las computadoras, porque son un espejo del cerebro. Entonces, en las computadoras encontré una serie de elementos en los cuales yo busqué repetir o usar esos elementos para poder corregir al paciente. Entonces, podemos definir que PDTR se basa en cómo funcionan los ordenadores para encontrar la causa de los problemas y solucionarlos. El ordenador es un espejo del cerebro, no el cerebro del computador. Pero como puedes ver la computadora, como la usas, que es más sencilla que el cerebro, puedes entender muchos conceptos. Por ejemplo, los reflejos primitivos son el BIOS de la computadora. Por ejemplo, hay una serie de cuestiones que es la información. Si yo a la computadora le meto buena información, va a tener un buen de respuesta. Si va mala información o tiene mal conectado un teclado o tan mal programados los teclados, va a haber un conflicto y va a haber una mala respuesta. Entonces, establecí como prioridades, primeramente, buscar las causas, no efectos. Porque muchos tratan el efecto. Que duele la espalda, para el dolor. Que tiene contractura, relajante. Que tiene tal cosa, masaje. Que tiene esto, calor. Todos esos son tratamientos para el síntoma. Yo quiero irme a la causa. Y encontré que puede haber muchos problemas. Uno es la fermentación o es la información que recibe el cuerpo a través de ojos, oídos, nariz, sonidos, toque fino, toque burdo, agresiones a los sensores de los receptores, etc. Eso es información. Esa información tiene que ser revisada, procesada, comparada a la experiencia que tiene el cerebro de anteriores situaciones, y después de eso viene el proceso y la respuesta. Lo más importante o lo que más se afecta es la información. Entonces empecé con ello. Después estoy ahorita con el proceso y con la interpretación de todas estas informaciones. Si tú analizas una computadora y tú ves, pues bueno, vamos a ese punto de vista. Tú tienes un problema de Wi-Fi. No hay Wi-Fi. ¿Qué te dicen que hagas? ¿Está descompuesto? Lo más probable es que no esté descompuesto. Lo desconectas, lo conectas, se resetea y ya funciona adecuadamente. O limpias bien el conector del teclado o cambias el driver y eso hace que pueda haber una buena interpretación. Bueno, toda esta serie de cosas es lo que ha sido programado pellejo en el cerebro. Si oye muy sencillo, es complicado. El cerebro es complicado. Tengo con esto, ya de que empecé a hacer las primeras, a producir bien material formal de PDTR, voy para 30 años. Es una vida. Una vida. Y un estudio anterior de muchas cosas, de muchas especialidades. ¿Qué significa PDTR? PDTR significa propiocepción, que es la información que recibe el cerebro. Y DTR es reflejo tendinoso profundo. Porque en los libros todos hablan del reflejo simplemente para ver si tiene buen reflejo.
para ver si tiene exagerado reflejo o para ver si no hay reflejo. Yo aquí lo estoy usando a manera de resetear. Esto produce un estímulo especial global, el reflejo, y ese estímulo es el que yo uso para resetear sensores en el cuerpo. En el cerebro tengo otras técnicas. En el cerebro uso respiraciones patológicas, que es lo que tienen los pacientes que están en coma. Estos tipos de cosas ha hecho que yo pueda hacer toda esta serie de reseteo o de curaciones que son bastante rápidas. Y este enfoque sobre el reflejo, todo el mundo sabe lo que es el reflejo, pero ¿quién más usa el reflejo? Cuando yo empecé con este reflejo, esto fue a finales del siglo pasado, o sea, hace 25 años, 26 años, nadie lo usaba. Yo busqué exhaustivamente si él usaba el reflejo para algo más que para el diagnóstico de saber si tiene hiperreflexia o hiporreflexia, nadie más lo usaba. Entonces, hay muchas cosas que yo empecé, y como eso es unas cosas céntricas de mis tratamientos, yo dije, para que se note que es mío, le puse el nombre de mi técnica desde hace tantos años. Entonces, regreso tenioso profundo, porque eso es parte del tratamiento que yo uso en la mayoría de los reflejos, de los problemas de mala información o disfunción de los receptores. Y para cerrar la comparación con los ordenadores, podríamos decir que PDTR se basa en el marco teórico de input, procesamiento, output. Exactamente. Eso es input, información, proceso y respuesta. O sea, los outputs o problemas, los problemas no son más que output disfuncionales y vemos de dónde viene, qué input está provocando ese fallo de respuesta. O sea, estoy viendo qué es el problema. ¿Viene mala información? Si tú a una señora le dices, se murió tu hijo, empieza a llorar, aunque sea mentira. ¿Por qué? Es una mala información. Muy buen ejemplo. Entonces, primero hay que corregir que llegue adecuada la información. Y ya que tenga una adecuada información, es el proceso que es entenderlo, el cerebro tiene que entender qué viene, hacer la comparación con experiencias anteriores y entonces empezar un proceso. En muchos de esos procesos son automáticos, son reflejos condicionados automáticos. Ya se describió esos reflejos condicionados de una manera básica desde hace principios del siglo XX, que fue Pavlov. Pero no, en psicología se intentó modificar estos reflejos, a veces que no son adecuados, con la medida de la conductismo. Ya se ha dejado mucho porque no han encontrado una manera efectiva de hacerlo. En ese momento estamos trabajando para lograr hacer que este reflejo sea realmente adecuado y sea un tratamiento rápido, que no sea de años. Y este marco teórico puede explicar por qué hay problemas que parece que vienen de la nada, pueden venir del pasado y manifestarse en el futuro. Simplemente, he visto un paciente que tiene dolor en el hombro. Está funcionando mal el hombro porque los reflejos dan mala información. Entonces, el cerebro con la información debe saber a quién hace fuerte y a quién hace débil. Para doblar el codo, hago fuerte el bíceps, hago débil el tríceps. Entonces, esa combinación de información y de respuestas hacen que trabaje adecuadamente un hombro, por ejemplo. Si no trabaja adecuadamente, entonces empiezo a lastimarme, empiezo a producir inflamación, empiezo a producir una serie de consecuencias porque no trabaja adecuadamente por mala información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primeramente, ver la información y corregirla. La mayoría, con eso es suficiente y ya no tienen problemas. Porque el dolor sería simplemente una interpretación de que hay un peligro real o potencial. Y ese peligro puede venir de una No es modificación. potencial, es un evento actual. No es potencial, ya es actual. Ya se está lastimando algo. Pero el dolor no es el problema. Es un aviso, es una alarma. Si yo mi casa, entra un ratero a robar mi casa, no voy a apagar la alarma para que no suene y no me moleste. Al revés, la alarma me avisa que tengo que hacer algo en mi casa. Bueno, el dolor es para eso, es un aviso. Entonces hay que apagar la alarma, no nomás por apagarla, por analgésicos. Hay que arreglar el problema para que ya no se necesite tener la alarma. Pero bueno, entonces falla la musculatura, falla la fuerza, fallan muchas cosas, o puede fallar aún vísceras o funciones viscerales. En este momento, yo corrijo la información. Con eso, muchos ya quedaron arreglados. Otros tienen problemas emocionales causados por el problema que han tenido de dolor, o la lesión, o el traumatismo, lo que sea. Esos hay que arreglar la parte emocional. Lo hacemos desde el punto de vista neurológico, no psicológico. Porque en la neurología vemos exactamente qué es la parte inconsciente que está dando problemas. Y si yo voy a una
a darme un tratamiento y más me escuchan en todo mi rollo, eso es lo consciente, eso no tiene problema, por más feo que sea. Y después, si eso ya queda arreglado, perfecto. Si no, hay quien ese dolor produjo un reflejo condicionado. El cerebro aprendió que cada vez que levante el brazo que sí, va a doler. Entonces ya no es ni siquiera que esté mal el hombro, ya no es ni siquiera que sea una cosa emocional, y es un reflejo, ya aprendió el cerebro que eso sea automático. Entonces, eso también hay que arreglarlo desde el punto de vista, pero reflejo condicionado. Y después, más raramente, pudiera haber un problema de respuesta, pero son mucho más raros. ¿Y en qué se diferencia PDTR de otras terapias? Podríamos resumirlo, como has dicho, en que va a buscar qué está haciendo sonar la alarma y apagarla. En PDT buscamos la causa. El efecto se corregirá solo. Si yo tengo un paciente que no funciona la musculatura de un hombro porque viene mala información, no me interesa nomás darle un anticanalgésico o una crema o ponerle calor o ponerle cualquier terapia local o masaje, porque eso es el efecto. Si yo soy un ejemplo que me gusta, estoy en un baño, está la llave del baño abierta, está tirando agua, yo llego a trapear, pues trapearé y trapearé y trapearé todo el día y nunca va a dejar de tirarse el agua. Yo tengo que cerrar la llave. Si cierro la llave, pronto se va a secar y ahí quedó. Si cierro la llave y además quisiera trapear, pues ya es asunto mío. Trapear es fregar. Exactamente. Es fregar, quitar con un trapeador, quitar el agua. Con eso lo haría un poquito más rápido, pero ya quité la causa. Pero si no cierras el Y grifo, si no cierro el grifo, puedo quedarme toda la vida limpiando y nunca voy a acabar. Entonces, y en ese caso ese el paciente se volvería crónico. es crónico y a la mínima situación que haga, vuelve el dolor, vuelve a lastimarse, o ya no hace miles de cosas. O lo clásico, doctor, me duele cuando levanto el brazo. Pues no levanta el brazo. Pues no es precisamente la solución que yo buscaba en un doctor. Pero eso es la realidad. Hay que buscar devolverles la vida activa al paciente. ¿Y cómo te ha ayudado todo tu background? ¿Cómo te ha ayudado el ver el cuerpo por dentro y los diferentes conocimientos en juntarlo todo para Para entender toda esta serie de cosas, necesité entender, porque yo muchos años armé y ensamblé computadoras por gusto, porque eso me estaba enseñando. Y instalaba programas, tenía muchas cosas, me enseñaba. Pues eso, más aparte el concepto de ortopédico, más aparte el concepto de neurología clásica, más aparte el concepto de diferentes técnicas, me hizo entender y poder crear una cosa diferente. No estoy copiándoles. Esto es diferente, porque ya tengo una interpretación de otra manera. Entonces, si yo me voy a lo clásico, que es ultrasonido, diatermia, masaje, los chupones, todo eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando desinflamar. Estoy buscando aumentar la circulación del área para que se desinflame. Pero no estoy quitando la causa. Entonces, debemos ya de buscar algo más directo, curativo, no agresivo y no invasivo. Y también te habrá ayudado al ser cirujano y ver el cuerpo por dentro, por ejemplo, cuando se puso de moda las terapias faciales, ver cómo de verdad responde una fascia al estiramiento, cuáles son sus estructuras, sus capacidades elásticas, cuánto cuesta moverla y saber que con las manos a lo mejor es muy difícil hacer cambios directamente. Yo entro a una columna, abro la piel, sigue el celular subcutáneo, grasa, etcétera, llego al músculo y abajito del músculo está la fascia. Son durísimas. Van al hueso, no las puedo, si estoy dormido, relajado, no la puedo mover la fascia. Al cortarlas, uso una tijera realmente de las grandes, de los fuertes. Acabó mi cirugía y la coso y va a formar cicatriz. Pero cicatriz no le va a dar problema como cicatriz. No tengo que hacerle un release, no tengo que hacerle una liberación. Y si quisiera hacer una liberación desde afuera, desde la piel, primero rompo la piel y rompo lo demás que llegar a mover la fascia. Entonces, no es la cicatriz el problema, no es que esté la fascia pegada, no es eso. Después de fascia, igual que de músculos, igual de ligamentos, o sea, cada parte del cuerpo tiene sensores diferentes. Son problemas de información. El receptor
recibe una mala información, o el receptor está hipersensible, o el receptor está disfuncional, entonces da exceso de información de una señal que es de 10, da una señal de 50, o si es de 50, da una señal de 0. O sea, no es congruente o no es equivalente a la realidad. O sea, en la práctica clínica del día a día, la mayoría de los problemas suelen ser más funcionales que estructurales. Es como una computadora. En una computadora, ¿qué tan frecuente es el hardware el problema? ¿Qué tan frecuente tengo que cambiarle piezas, cambiarle la memoria o la tarjeta madre? Sí, hay casos que sí. Y ocupo abrir la computadora, hacer una cirugía para cambiarle una pieza. Eso es un porcentaje muy pequeño, no sé, 2%, 3%, a lo mucho. El resto de los problemas es el software. Es el software que tiene algunas fallas en el software, y a la hora que uno le mete la información, erróneamente la información, o simplemente está bien el software y yo le doy mala información. Si yo le pongo mi declaración de impuestos que yo gané 10 mil millones de dólares, me va a pedir que pague 5 mil millones de dólares. Y voy a decir, eso es un error. Sí, porque metí errores en la información. Entonces, todo eso es informativo, eso es un cambio radical verdaderamente, y creo que esto debemos de promoverlo en todos lados. Hasta el momento llevo dando cursos de esto desde principios del siglo XXI. Tengo ya dando clases en Estados Unidos, empecé en el 2004, empecé en Rusia en el 2008, en el 2009, Rusia, Inglaterra, Hong Kong, en Taiwán, Europa, en muchos países de Europa, obviamente en Canadá, obviamente alguna vez he estado dando cursos en México también. Entonces, en muchos lados del mundo hemos dado cursos, ya no es nuevo, ya es algo que se ha dado desde hace muchos años. ¿Y en Rusia puede ser que también hacías estudios en las universidades de Rusia? Hicimos, primeramente lo que me importa a mí es que funcione. Claro. Si no funciona, ni para qué lo investigo. Priorizas al paciente. Teorizo, veo, pruebo, funciona, hago una cantidad gigantesca de una investigación para ver si se repite la misma respuesta en todos, y entonces busco la manera de hacer que algún aparato, algo me lo pueda ratificar. Para mí es importante, pero no todo se puede ratificar con aparatos, o sea, no todo es medible con aparatos. Pues hay medidas que son cualitativas en vez de cuantitativas. Exactamente. Pero aún así hicimos varios trabajos y publicaciones. Una de ellas la hicimos en la Universidad de Smolensk en Rusia. La publicamos en una revista rusa y después la publicamos en revistas americanas. Este estudio se hizo porque la jefa del departamento de neurología de ahí era la más capacitada para hacer mediciones de sensores. Entonces hicimos con un sensor el más sencillo, los Golgis. Entonces con Golgis hicimos estudios. Los Golgis que están en ligamentos, ligamentos, tendones, fascias, receptores de movimiento. receptores de estrés, de estiramiento. Entonces, con ese tipo de sensores hicimos confirmación de las teorías. Porque yo inventé la teoría del compensador, un primario, que es el problemático, un secundario, o muchos secundarios que son disfuncionales, que el cerebro los hace disfuncionales para compensar al primario. Esto en el día a día sería como si en una empresa uno no trabaja, el resto tienen que hacer el trabajo de este hombre. Pero en este caso es un poquito más específico. Sería el jefe. Para poder compensarlo, hace hipersensible a un sensor para que sobretrabaje ese sensor de otra manera y compense la hipersensibilidad del original. Y eso se puede ser complejísimo. Puede ser un primario compensadores o ya un grupo de diferentes disfunciones, todas compensando unas a las otras. O sea, la disfunción se podría ver como un pulpo con muchos tentáculos, que son muchas compensaciones. Sería una manera, o sería mejor un fractal, en la cual tú tienes una rama de un árbol, y si le cortas una ramita, es igualita que la rama completa. Y a esa le quitas una ramita más chiquita y es igualita que las ramas originales. Entonces te vas acercando o alejando y tienes el mismo patrón de forma.
O sea, que de un origen pueden venir muchos problemas. Muchos problemas, exactamente. Y tratando el origen, Tratando el original, el mero original de ellos, todos los de compensaciones caen. que ahí es donde viene el cambio de vista acerca del DTR. Así es. El DTR es el que hace la corrección, pero hay que hacer la corrección en el mero importante. Para eso se ocupan muchas reglas y mucha teoría para poder llegar a encontrar quién es quién compensa de tal manera, quién es el prioritario, quién es el más importante, quién es el compensador importante. O sea, que con PDTR has creado un lenguaje para saber cuál es el importante, cuáles son sus compensadores y tratarlo para solucionar los problemas. Es nuestro lenguaje de máquina. Es un lenguaje de máquina. ¿Y cuál ha sido tu mayor dificultad en todo este proceso? ¡Qué menudo proceso! Híjole, la cuestión está en que yo no he tenido para este nuevo proceso, no he tenido algo que me guiara. Entonces todo ha sido a base de pruebas y pruebas y pruebas y ensayos y pruebas, y me he llevado pues tiempo. Aprender una cosa que hoy lo enseño en un día, me he llevado meses, a veces hasta años, para poder lograr ese entendimiento. El único ayuda que tuve fue que entendí muchas de esas cosas porque funcionaban igual en la computadora. Entonces, creé muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, hay conceptos que no son míos. O sea, no todo es mío. Por ejemplo, el concepto de hipertonía es neurológico. Pero todo lo que puedo usar es de hipertonía. ¿Y quién causa la hipertonía? ¿Y cómo se funciona? Y las reglas de la hipertonía, esas son mías. O sea, que das un marco teórico de compresión para encontrar los problemas que todo el mundo sabía que había a través de la neurología funcional y solucionarlos a través de PDTR. Exactamente. Entonces, se sabe que hay hipertonía, pero es neurología clásica. Y entonces, esa neurología, esa hipertonía, se sabe que hay. Ah, está hipertónico. Ah, hasta ahí llegó. Pero no tienen un parámetro de cómo analizarlo, cómo buscarlo, cómo son las causas, cómo puedo arreglarlo. O sea, Comprender el problema y saber solucionarlo. Una cosa mucho más amplia. Eso es de PDTR. Y para eso, precisamente para saber exactamente si eso no es, en 1998, 99 y 2000, publiqué en cada año un papel en una revista en Estados Unidos. Publiqué una cosa que es totalmente mía, que es las rayas Están de moda. y la cruz. Están de moda. Ahora veo que están de moda y algunos ya se las quieren adjudicar. Pero bueno, eso no es de nadie más que mío, y tengo manera de comprobarlo. Ahora, ¿de dónde viene esto? Esto viene de dos detalles muy interesantes. En aquella época, en el 97, cayó en mis manos una revista que hablaba de cosas curiosas históricas. Hablaba de la caída de la bolsa en 1929. Y vino una crisis terrible en Estados Unidos económica. Y esa cuestión ocasionó que no hubiera dinero. Esta caída de la bolsa ocasionó una crisis económica severísima en Estados Unidos y en el resto del mundo. Entonces, faltaba tanto dinero que todo se dedicó a buscar ahorros. Uno de ellos fue cuando el gobierno tenía que pintar nuevamente las carreteras, tenía que buscar la manera de cómo ahorrar. Entonces, en aquella época, las líneas eran continuas, como hoy en día son en las curvas. Donde no se puede adelantar. De ahí no se ve, es para que no se rebase. Pero en realidad, todo el tiempo eran completas. Entonces, un señor llega y ofrece al gobierno hacerlo más barato. ¿Cuál es su idea? En lugar de ser continuas, hacía pedacitos de raya discontinuas y lograba con eso que no se pintara toda la línea. Bueno, así llegó el artículo. Y después salió un detalle en el mismo artículo, bueno, el mismo artículo salió, que se descubrió que bajaron los accidentes automovilísticos. Hasta llegó el artículo. Entonces yo dije, ¿por qué había más accidentes con la línea? Entonces se me ocurrió probar las líneas y vi que el paciente normal se debilitaba. O sea, si no hay problema, eso debilita. Debilita. Así no funciona. Así se funciona. Entonces, con esa idea empecé a usar las líneas, probé una cantidad gigantesca de pacientes, más de 1000 pacientes, y funcionaba de maravilla cuando el paciente estaba normal, normotónico. Y cuando estaba
no normotónico, no se debilitaba, pero me daba la oportunidad de hacer algún tipo de estímulo o un tipo de maniobra para ver con qué lograba hacer que volviera a funcionar. Normotónico es que se contrae y se Que relaja. que se contrae y se relaja adecuadamente y se puede debilitar. Hay una cosa curiosa, no es que sea una debilidad que no puede uno mover el brazo, no es una lastión de nervios, es simplemente que no puede trabarse. Eso se llama reflejo miotáltico. Digo, por si alguna gente tiene entender el concepto. Después de eso, dije, ¿qué voy a hacer para lograr lo opuesto? Un débil fortalecerlo. Entonces se me ocurrió, iba yo en la calle y vi una cruz, decía alto. Entonces dije, alto, vamos a ver. Y vi que funcionaba. Pero eso es un reflejo producido. O sea, un bebé ve una cruz y no significa nada para él. Esto realmente funciona porque eso es un reflejo condicionado. Las rayas no. Las rayas producen un conflicto. Pero buenamente, una u otra me funciona para ciertas cosas. Entonces, eso lo saqué, pasan los años y me doy cuenta que ahora he visto hasta videos de gente que ni doctora es y lo saca como si fuera magia. Y lo ponen como magia. Otra gente lo ponen y dicen que es de ellos, que lo inventaron o que lo sacaron no sé de dónde. Pero en realidad esto empezó hace 27, 28 años y esto fue publicado y esto lo puedo demostrar que eso pertenece a PDTR. Así como es eso, cosas que más me llaman la atención, que más me gustaron a mí de mi trabajo, tengo muchas cosas publicadas y hechas, son el reflejo tendencioso profundo para hacer, que me sirve como resetear las características de los parejas, que un receptor disfuncional el cerebro crea más receptores de compensación. Ese sistema de compensación también es totalmente de PDTR. Esto era para ver de dónde venía el problema. Eso es para ver cómo hace el cuerpo para compensar, cómo trata de funcionar. Entonces, toda una serie de cosas ocurren y hay que entenderlas y verlas y poderlas entender para poder encontrar los importantes para corregirlos. Esa clasificación también es mía. Eso de que haya parejas, que haya compensadores directos, disfuncionales, porque existen otros compensadores naturales. Pero el disfuncional, que yo tengo una disfunción y eso hace disfuncional para compensar a eso es PDTR. Y así como yo tengo otras muchas cosas más, como las respiraciones patológicas para arreglar problemas dentro de los núcleos cerebrales. Los núcleos cerebrales son pares craneales. Son pares craneales y algunos núcleos que no son de los pares craneales también. Y todo eso, todo es funcional. O sea, si yo tengo una embolia y se me murió una parte del cerebro, está muerta. O sea, esto no lo va a revivir. Si yo tengo una computadora y tengo un problema del Windows, lo puedo arreglar. Y es un problema que se me quemó la máquina, así le cambie el Windows 10 veces, nunca va a funcionar. Esta es la diferencia entre funcional y patológico o estructural. Y cuando un problema es funcional, no tiene por qué, aunque haya veces que sí, recuperarse la sintomatología en un segundo, por ejemplo. No necesariamente. Y además de eso, importa mucho qué tan crónico es, qué tan complejo es y cuenta muchas cosas. Pero un problema disfuncional, un problema funcional puede llevar a un problema físico. Si mi musculatura trabaja mal en mi cadera durante varios años, la cadera va a tener problemas de desgaste porque trabaja mal. Equivalente es esto, es una llanta de un coche. Que es una llanta nueva y hay que balancearla. La balanceada es lo funcional. Si no la balanceas, puede durar 15,000 kilómetros. Si la balanceas, te puede durar, si es buena, hasta 60,000 kilómetros. ¿Qué es la diferencia? El balanceo, que trabaje adecuadamente. Si me llegas ya con la llanta totalmente desgastada, bueno, pues balanceala, ¿no? Pues ya, too late, ya se acabó, ya se desgastó, ya lastimó la parte estructural, hay que cambiarla. O sea, que la función depende de la estructura y la estructura de la función. Las dos son importantes en este caso. Un problema funcional da un problema estructural y un problema estructural puede dar problemas funcionales. Y también puede haber problemas que una vez se trata, puede ser el resultado inmediato. La mayoría es inmediato, en algunos
dependiendo del tipo de problemas, sobre todo metabólicos, puede tardar días y en algunos raros casos hasta 2-3 semanas. Pero la mayoría son de cuestión del mismo día a 2-3 días. Claro, por ejemplo, si ha habido un atrapamiento nervioso, es como si yo tuviera algo que me está presionando el dedo. Así, entonces, tengo que quitarlo, volvemos a lo del grifo, y dejar que se vuelva a la normalidad. Cicatrices y cure, pero ya le quitaste la causa. Claro. Entonces es tiempo que se fregue solo, ¿no? Exactamente. Entonces, toda esa serie de detalles son importantes y queremos llegarle a muchos lados. Ahora vamos a empezar con España. Queremos llegarle y hacer saber a la gente que pueden tomar sus cursos con los originales, con los que crearon esto. Es importante porque van a ver experiencia. Tengo 40 años de especialista. Entonces, puedo yo hacerles llegar a ustedes un curso realmente basado en mucha experiencia y además siendo el creador, pues van a ver las cosas. Si yo tomo un curso con alguien que no tiene experiencia y máxime si no es de ellos el material y máxime si no tiene ellos todos los protocolos completos, obviamente, pues no es lo mismo, porque va a tener experiencia de 1 año, 2 años, 3 años. O sea, que tú prefieres ir a beber de la fuente con La fuente, ir a la fuente que el riachuelo. Entonces, a esto hay que buscar la fuente. Y curiosamente, somos más baratos que la competencia. Una pregunta más personal. ¿De dónde viene esta pasión por buscar la causa de los problemas? Entonces empezó, cuando yo terminé la especialidad de ortopedia y traumatología, yo decía, ok, si tengo una fractura, si tengo una lesión física importante que requiera cirugía, excelente el ortopedista. Pero si yo nomás tengo dolor, me van a dar antiinflamatorios y analgésicos, ¿a qué voy al doctor ortopedista? No me voy a la farmacia. Los compro y ya, andan, me ahorro el doctor. No sentía que podía darles algo extra para empezar. O sea, el querer ayudar de verdad. En querer realmente ofrecer algo. Que la consulta no nomás sea dar la receta de antiinflamatorios. Entonces, empecé a buscar y otra vez cursos de 1000 cosas. Y la mayoría no me gustaron. Entonces, buscando, no tienes idea todo lo que me tocó hacer. Se desde manipular como quiropráctico. Se hacen muchas cosas y no me daban ideas, pero no me acaba de gustar esto completo. Quiero hacer algo más Cerrar el grifo. proactivo. Quiero ser yo el que realmente ayude al cerebro a que haga su función. Entonces, para todo esto, después de miles de cosas, me di cuenta que había que crear una nueva. Y esta nueva ya tengo muchos años, ya tengo muchas gentes que ha estudiado conmigo, tengo ya muchos seguidores, pero además, lo que yo enseñé hace 15 años, ahorita, bueno, lo de entonces sigue siendo validero, pero cada vez tengo más herramientas, más opciones. Seguimos con la investigación real, verdadera, con experiencia. No es nomás simplemente decir yo soy investigador. Para cerrar la entrevista, podemos resumir que PDTR es un lenguaje que nos ayuda a apagar la alarma del incendio y dar soluciones a la causa de los problemas. Así es, y es un lenguaje de máquina. Necesitamos entenderlo. Y que tú eres el creador. Y entonces tenemos que aprender cómo entender ese lenguaje de máquina. Ahora, tengo mucha gente que ha tenido este tipo de problemas. Ahora, tú has sido mi alumno, tú has tenido ciertos problemas que tenías con ojos, tú visitaste mucha gente. ¿Puedes mencionar tu historial? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue tu experiencia? Lo primero, ya que entramos en tema personal, gracias por haber creado esto, porque a mí me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida de verdad, desde lo personal como lo profesional. Y pues mi historia es, yo tenía estrabismo. El estrabismo en España, bizco. Ojo pipa. Si se te va para afuera, ojo pipa. Si se te va para adentro, bizco. Y pues me pusieron gafas, lo primero. Luego no se mejoraba.
Me mandaron parche, me mareaban, luego tampoco se solucionaba. Me operaron. Me operaron 3 veces. Y además la sensación de cuando eres niño, entrar en un quirófano y no saber cómo vas a salir y querer entrar simplemente porque estás acomplejado, porque eres diferente, y cómo el ser diferente, si no sabes que ser diferente es una virtud y lo entiendes como un defecto, el complejo que te acarrea, y eso te lleva a entrar a, un- a un quirófano y no tener la certeza de saber cómo vas a salir, es una sensación muy traumática. Yo recuerdo, tengo un gemelo, tuve 2 operaciones con mi hermano. Y en la segunda operación mi hermano se quedó más o menos bien y a mí, en vez de irse el ojo para adentro, se fue para afuera. Y a partir de ahí, la siguiente fue solo. Y esa sensación de de tener los ojos, levantarme de la anestesia y no poder abrirlos, luego estar llenos de sangre los ojos y que se empezara a ir para afuera, fue súper traumático. Entonces, empecé a hacer ejercicios, acudí a profesionales y di con alguien que me empezó a ayudar. Pero volvía el problema. Entonces decidí ir a la fuente de lo que hacía este chico conmigo. Y ahí di contigo. Entonces vine a Portugal, empecé a estudiar y recuerdo el primer módulo, ir a practicar contigo y decirte, quiero tratarme el ojo. em, y que tú me dijeras, intenta hacer estos movimientos. Y yo no poder hacer ninguno, tú sí. Y pues empezamos a ver de dónde venían los problemas y a solucionarlo. Entre otras cosas, tratamos emociones, por eso hoy puedo hablar del problema tranquilamente y estar a gusto. Y pues llevaba gafas, ahora no lo llevo, los dolores asociados, ¿te acuerdas? El dolor de hombro, mucho, vamos, no tengo dolor, mi vida, soy libre, soy feliz, puedo ver, es que cuando uno siempre ha visto, no lo valora, pero la diferencia entre ver, a lo mejor lo explicas tú mejor, si eso corrígeme, cuando uno tiene estrabismo, mira, o con un ojo o con el otro. Claro, pues yo veo doble. Claro, entonces el cerebro va como... Y esto es agotador, esto terminaba agotado la mayoría de los días y yo tenía una sensación, esto no lo suelo contar, eh, yo tenía tantos problemas, principalmente ese, que yo cuando empecé a estudiar fisioterapia, yo sentía que yo no llegaba a los 33 años de vida. No me digas por qué esa edad, pero yo tenía eso dentro. La de Cristo. La edad de Cristo. Yo si mi madre no me daba un masaje todas las noches de los 15 a los 18 años, yo no me podía dormir del dolor. Y pues solucionamos los problemas y ahora se ve, Se nota la alegría de estar libre de dolor. se nota la alegría de estar libre de dolor y de poder ver las cosas. Y de las gafas. Y de las gafas. El vivir sin gafas, aparte de que es buen dinero las gafas, Claro. la libertad de no tener que cogerlas, de que se te rayen, una calidad de vida abismal. Y en cuanto al ver, hay muchas veces que dice la gente, no es ver cosas nuevas, sino verlas de forma diferente. Claro. Y esto es ver todo de forma diferente. Por ejemplo, hablábamos de que era todo, ver una imagen, ver otra imagen. Ahora vas por aquí o por cualquier lado y ves un parque, ves la profundidad. Ves con los 2 ojos. Ves con los 2 ojos los colores más nítidos. Es un poco más técnico, pero vamos a intentar explicarlo. Al no ver con un ojo con el otro, me cuesta mucho calcular la distancia. Pierdes la distancia. Pierdes la profundidad. Distancia. Entonces, cuando ves, por ejemplo, una paloma que vas a volar, parece que te va a dar y te asustas. Y eso me generó el reflejo del miedo, que simplemente es que cuando había algo que yo no me esperaba, me inhibía. Y claro, al tratar todo, pues esas pequeñas cosas que no se ven de dónde vienen, solucionarlas da un aumento en la calidad de vida que es difícil explicar,
y por la cual te estoy profundamente agradecido, corazón. Qué bueno que estás aquí y esperemos que ahora con tus nuevos conocimientos y ahora tú puedes ayudar a más gente. En ello estamos y disfrutándolo mucho. Los esperamos entonces a la gente que esté interesada, ya sea de paciente o ya sea que quiera aprender esa nueva tecnología, vengan con los originales. La revolución ha empezado.